Bueno, hola. Estamos en un autobús en algún punto entre Pskov y Moscú y estoy aquí sentado con Alexander Mercouris. Alexander, bienvenido. Encantado de estar de nuevo contigo aquí, en el tren entre Pskov y Moscú. Dijimos que íbamos a aprovechar el tiempo para hablar un poco de política internacional. Será solo en formato de audio, pero espero que nuestra audiencia lo disfrute. Hoy es 15 de junio y acabamos de enterarnos de la noticia de que hay un acuerdo entre los iraníes y los estadounidenses. Aún no está firmado. Probablemente se firme en Ginebra, Suiza, en algún momento de la próxima semana. Pero, ¿qué opinas de este teatro que estamos viendo ahora mismo? Creo que es puro teatro. Lo primero que hay que entender es que el acuerdo que probablemente vamos a ver, y digo probablemente porque no es seguro, es en esencia un acuerdo para ampliar el alto el fuego. Al parecer, este acuerdo incluye disposiciones sobre que los estadounidenses devuelvan parte de los activos congelados a Irán. No creo que lleguemos a ver algo así. El asunto de fondo, que tiene que ver con el enriquecimiento nuclear iraní, sigue completamente sin resolver. A mí me parece que esto es una maniobra de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz y conseguir que el petróleo vuelva a fluir con regularidad hacia los mercados globales. Porque Estados Unidos ha entendido que el colapso económico de Irán, que esperaban que ocurriera como resultado del bloqueo marítimo, o bien no va a suceder, o no va a suceder lo bastante pronto como para compensar la subida de los precios del petróleo y el riesgo de una recesión en su propio país. Así que creo que esto es un alto el fuego temporal. Aún así, pienso que los estadounidenses y los israelíes se retirarán y volverán a replantearse su estrategia. No creo que su objetivo en Irán haya cambiado en absoluto, y creo que van a intentar aprovechar este tiempo de tregua para reiniciar todo el proceso, quizá de otra manera. Así que, por parte de los iraníes, probablemente lo que estamos viendo es simplemente la otra cara de eso. Ellos también pueden aprovechar una pausa, también pueden usar el tiempo para reagruparse. Y mientras tanto, aceptan algo que, al menos sobre el papel, respalda su posición, aunque en la práctica probablemente nunca se cumpla nada de lo que estamos viendo. Y no lo olvidemos, es un memorando de entendimiento, ¿verdad? Lo curioso, para mí, es que empezamos hace unos 2 meses con los estadounidenses aceptando las condiciones iraníes para llegar a un acuerdo de paz. Y ahora estamos en la fase de un memorando de entendimiento que nunca se había previsto. Ese memorando, en teoría, debería llevarnos a un acuerdo de paz definitivo. Es decir, el proceso es tan enrevesado que cuesta ver cómo puede conducir a algo concreto. Pero, por ahora, todo el mundo puede convivir con este tipo de conflicto medio congelado, medio resuelto. Sí. Es importante recordar que, aunque los estadounidenses han hecho las mayores concesiones, quiero decir, empezaron claramente la guerra con la expectativa de que habría un colapso rápido del gobierno en Irán, y lo dejaron perfectamente claro. La gente lo niega, pero lo dejaron absolutamente claro. Lo dijeron abiertamente. Y los israelíes también lo dijeron. Lo gritaron a los 4 vientos. La intención era derrocar al gobierno iraní. Así que los estadounidenses han tenido que dar marcha atrás, retroceder bastante. Pero los iraníes también han cedido, porque durante todo el mes de marzo, los iraníes decían que no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de alto el fuego, que es, en esencia, lo que estamos viendo ahora. Querían un alto el fuego total y definitivo, una solución final a todo el conflicto entre ellos y Estados Unidos. Se suponía que ese era el deseo del asesinado líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. Pero ahora, los iraníes han dado marcha atrás, y todos están de acuerdo en lo que en la práctica es un alto el fuego. Y creo que la razón por la que lo han hecho es porque han recibido una fuerte presión de sus amigos de los BRICS, China y Rusia, para aceptar esto.
Así que pienso que lo que los iraníes deben hacer ahora, evidentemente, es prepararse para el próximo ataque que llegará. Y una de las cosas que tienen que hacer es aprovechar su acuerdo para cumplir con lo que quieren sus amigos chinos y rusos, y conseguir que China y Rusia apoyen a Irán de forma más activa en el futuro. Irán, sin embargo, hasta ahora, y estoy completamente de acuerdo contigo, lo que hemos visto, la primera ronda del año pasado, de hecho, acabamos de pasar el primer aniversario de aquella guerra de 12 días. Este año hemos tenido la guerra de 40 días. Y a este ritmo, el año que viene, podríamos tener una guerra de 60 días, o lo que sea. Da la impresión de que esto va por rondas. Ahora bien, los iraníes, desde hace mucho tiempo, y tú también lo señalaste en tu programa, han seguido una estrategia de autosuficiencia, ¿verdad? Siempre han sido muy desconfiados ante cualquier tipo de integración, ya sea militar o de otro tipo, con Rusia o con China. Creo que, por razones históricas, eso se puede entender. Pero también creo que, como dijiste, eso hace que todo sea mucho más complicado. Sí, creo que ese es el punto, y también el peligro al que se enfrenta ahora Irán. Quiero decir, Irán tiene buenas razones para querer ser autosuficiente. En su momento, fue tratado por los británicos, los rusos y los estadounidenses como una especie de semicolonia, o si se prefiere, como un protectorado. Parte del sentido de la Revolución Islámica de 1979 fue precisamente que también era una revolución nacionalista. Era Irán tomando el control de su propio futuro, de su política, de sus decisiones y de su vida. Pero hay un límite a lo que un país como Irán, en su nivel actual de desarrollo económico y tecnológico, puede hacer. Y tiene que aceptar que no es una gran potencia, como lo es China, o en buena medida, Rusia. Así que el error que los iraníes podrían cometer, y es un riesgo real, sería salir de todo esto pensando, bueno, lo hemos hecho casi todos solos. Luchamos contra Estados Unidos e Israel hasta dejarlos en tablas. No necesitamos replantearnos este enfoque. Podemos seguir enfrentándonos a los estadounidenses y a los israelíes por nuestra cuenta. No necesitamos más ayuda de los chinos ni de los rusos. De hecho, podríamos mostrarnos más firmes con ellos. Y creo que eso sería un error fatal. La realidad es que sí necesitan a los chinos y a los rusos. Necesitan a los chinos, con su dinero y su tecnología. Necesitan a los rusos, también por su tecnología y su comercio. Tienen que integrarse mucho más a fondo con los BRICS a partir de ahora. Ese es el camino hacia la seguridad, la recuperación económica sostenida y, en última instancia, la independencia. ¿Cuál crees que va a ser entonces el papel de los estados del Golfo en el futuro? Porque ya sabes, Arabia Saudí también forma parte de los BRICS, ¿no? Sí. No veo que de todo esto salga una especie de solución al estilo BRICS. Lo que sí podemos imaginar es una integración más profunda de Irán, sobre todo con Rusia y con China, en distintos niveles. Quizá compartiendo inteligencia, quizá con algunos desarrollos tecnológicos. Probablemente no tanto en compras militares. Creo que incluso si hoy decidieran comprar cazas rusos o chinos, pasaría al menos una década hasta que ese programa se completara. Pero en el desarrollo de tecnologías de menor nivel, como los drones o cosas por el estilo. Aunque, en lo que respecta a la tecnología de drones, Irán en realidad ya está bastante avanzado. Pero los estados del Golfo fueron golpeados con mucha dureza. De hecho, también aprendieron una lección muy dolorosa, que Estados Unidos no solo no puede defenderlos, sino que además los dejará tirados, los dejará bajo el autobús iraní. Este acuerdo, y aún no hemos visto su versión final, podría incluir algunas concesiones a Irán, según las cuales Estados Unidos, si no se retira, al menos no volverá a recolonizar a los estados del Golfo. Aún está por ver qué contiene exactamente. Pero, ¿qué crees que va a ser la posición de los estados del Golfo a partir de ahora?
states' position going to be from Right. going forward? The Persian Gulf states need to make some very important Los estados del Golfo Pérsico también tienen que tomar decisiones muy importantes sobre su propio futuro, porque como bien dices, apostaron todo a los estadounidenses y a los israelíes, y como resultado, acabaron estrellándose contra un muro, convencidos, estoy seguro, de que aquello terminaría muy rápido. Pero para su sorpresa, se encontraron en una confrontación sin final claro, que estaba resultando desastrosa para ellos. Ahora bien, lo que los chinos y los rusos llevan tiempo intentando hacer, y lo defienden desde hace años, es que quieren que los distintos estados de la región del Golfo Pérsico, Irán y los estados árabes del Golfo, se unan y desarrollen lo que ellos llaman una nueva arquitectura de seguridad. Con eso, lo que quieren decir es que esta región debería, en la práctica, tomar el control de sí misma, que ya no debería depender de actores externos. Creo que eso es precisamente una de las cosas que quieren ver los chinos y los rusos. Pienso que una de las razones por las que China y Rusia han insistido tanto en un alto el fuego es porque mantienen buenas relaciones con los estados árabes del Golfo Pérsico. Quieren sacar a esos países árabes de la situación, del lío en el que se han metido. Y probablemente lo que intenten ahora es decirle a todo el mundo, a los iraníes, a los estados árabes, mirad, os propusimos una arquitectura de seguridad. Este es el momento de avanzar con ella. This is the moment to move forward with it. Let's not wait on the Americans. No esperemos a los estadounidenses, porque está claro que ellos tienen su propia agenda y generan sus propios problemas. Trabajemos juntos para desarrollar sistemas que protejan la navegación en el Golfo, que mantengan el comercio abierto y que eviten que se libren guerras en nuestro territorio, en nuestra región, que son tan devastadoras para todos. Y hagamos estos acuerdos por nuestra cuenta, sin los estadounidenses ni los israelíes. Es algo muy difícil de vender a los estados árabes. La mayoría de los países árabes de esta región, por ejemplo, tienen sus monedas vinculadas al dólar, y eso ya da a los estadounidenses una enorme capacidad de presión sobre ellos. Además, hay una larga historia de vínculos estratégicos muy profundos entre estos países y Estados Unidos. Between these countries and the United States, going to a strategic relationship of some kind. Entrar en algún tipo de relación estratégica con los iraníes contra los estadounidenses sería enormemente difícil, pero quizá este sea el momento de intentar avanzar en esa dirección. Ahora bien, el ministro saudí de Energía, que es un príncipe y creo hermano de MBS, estuvo en el SPIEF e hizo un discurso extraordinario. Dijo que Arabia Saudí y Rusia, una nación musulmana y otra cristiana, serían amigas para siempre, hasta la muerte. Un lenguaje muy dramático. Tal vez no signifique gran cosa, pero puede indicar que, al menos los saudíes, que quizás son un poco más flexibles por ser el país más grande, están empezando a pensar de esa manera. En cualquier caso, tendremos que ver hacia dónde lleva la diplomacia. And anyway, we will just have to see where the diplomacy goes. Bueno, ya sabes, esto tendría todo el sentido del mundo, sobre todo para los países que aún conservan una cierta visión nacional del mundo. Y quizá recuerdes mi presentación en la conferencia. Si buscas mantener una relación amistosa con todos los actores de tu región, entonces, en la práctica, te vuelves neutral. Bueno, eso es exactamente lo que significa. Significa ser amigo de todos y enemigo de nadie. Eso es justo lo que se está proponiendo aquí, porque los estados árabes se han convertido en enemigos de Irán por haber sido amigos de los estadounidenses. Pero dejarían de ser enemigos de Irán, aunque obviamente seguirían buscando mantener la amistad con los estadounidenses, con los rusos, con los chinos y con todos los demás. Sería una sifón en neutralidad, perhaps soon. Y recuerdo perfectamente cómo fue Mohammad Marandi, el profesor Marandi de la Universidad de Teherán, quien me explicó en este podcast que si los estados del Golfo rompieran sus lazos con Estados Unidos, no los económicos, sino los militares, si cancelaran todos los acuerdos de bases
y expulsaran a los estadounidenses, entonces Estados Unidos perdería la capacidad física de atacar a Irán. Así que puede que esa sea, en realidad, la estrategia iraní aquí. Lograr un alto el fuego que al final anime a los estados del Golfo, por su parte, a cancelar todos esos acuerdos y haga que sea de facto imposible llevar a cabo un ataque a gran escala, incluso con Israel todavía allí. Pero claro, con misiles de largo o medio alcance, solo se puede hacer hasta cierto punto. Tienes toda la razón. Quiero decir, a uno le gustaría pensar eso. No hay ninguna duda de que esa es la estrategia iraní. Lo han dejado claro una y otra vez en declaraciones y en documentos que quieren que los estadounidenses se retiren de la región del Golfo Pérsico. El problema es, y creo que esto es algo que, bueno, está muy bien que el profesor Marandi diga esas cosas, pero desde el punto de vista de los estados del Golfo Pérsico, decirle a los estadounidenses que se vayan va a ser algo muy difícil y complicado de hacer. Sobre todo, teniendo en cuenta hasta qué punto estos países están ahora interconectados con Estados Unidos, en términos económicos y geopolíticos. Así que puede que ocurra, todo es posible. Pero hará falta una gran dosis de voluntad política. Sí, y puede que veamos algo menos drástico que eso, pero quizá una especie de entendimiento tácito de que aunque Estados Unidos se quede, no llevaría ciertos tipos de armas, o tendría que cambiar el número de tropas o algo por el estilo. Quiero decir, mucho de esto dependerá de, bueno, efectivamente. If these decisions are taken, they're definitely not going to be broadcasted loudly, unless Donald Trump decides to say, like, we are leaving, we are not wasting money over there anymore. Well, indeed. But I don't really see that one. No, I don't either. Pero yo, la verdad, no lo veo así. Yo tampoco. Bueno, quiero decir, esto nos lleva de nuevo a las decisiones que los países de la región tienen que tomar. Creo que los iraníes tienen todo el interés y el deseo de crear el tipo de acuerdos de seguridad en el Golfo Pérsico que estamos considerando. Pero tienen que tomar ciertas decisiones sobre sus relaciones con países que ya son sus amigos, me refiero a China y Rusia. Y los estados del Golfo Pérsico tienen que tomar una decisión aún más importante, que es, ¿quieren seguir siendo no solo amigos, sino también aliados de Estados Unidos? ¿O prefieren seguir siendo amigos, pero mantenerse neutrales? En cierto modo, para ellos, eso es algo todavía más grande. Pero es una cuestión existencial, porque Irán sobrevivirá de una forma u otra. Es un país grande. En cambio, para los estados árabes de la región, la situación es más complicada. Es mucho más problemático, sobre todo si miramos cómo han llegado a existir en su forma actual, en comparación con cómo lo hizo Irán hace un par de milenios. Así que, aunque ahora el teatro de guerra parezca estar reduciéndose o enfriándose, aunque sea solo una pausa, estamos viendo al mismo tiempo cómo otros escenarios podrían estar formándose. Y el más importante de todos es Armenia. Y vemos cómo ahora Armenia parece ir directamente hacia, bueno, yo lo llamaría una mayor vasallización bajo la tutela europea y estadounidense. Y de hecho, la persona que tomó decisiones dramáticas y cedió partes del territorio armenio, aparentemente, supuestamente, ha vuelto a ganar las elecciones, que según los observadores sobre el terreno, me lo contaron en mi podcast, estuvieron ampliamente manipuladas. ¿Qué opinas de la posición de Armenia ahora, que hace frontera con Irán? Bueno, para empezar, este es un momento existencialmente peligroso para Armenia. Sí, sin duda. Está en una región muy peligrosa y allí tiene muy pocos amigos. Azerbaiyán no se ha reconciliado en absoluto con Armenia. Turquía sigue siendo hostil por naturaleza. Están haciendo una apuesta colosal por Occidente. Y al hacerlo, están alejando a sus amigos más fuertes, que eran los rusos. Como he dicho, es una situación de altísimo riesgo y muy peligrosa. Es arriesgada en términos económicos. Es arriesgada porque Occidente está muy lejos y es poco probable que acuda en ayuda de Armenia. Pero también es arriesgada por otra razón, que tiene que ver con la situación en Irán.
Hace un año estuve en Georgia, como tú recientemente, y allí tuve una reunión, una conversación con un estadounidense que estoy bastante seguro tenía vínculos con los servicios de inteligencia. Aunque no voy a afirmar que fuera así, con certeza. Pero habló sobre la embajada estadounidense en Ereván, que es enorme. Sí, Y dijo que una de las razones por las que era tan enorme era porque estaba organizando acontecimientos en el norte de Irán. Sí. Así que una de las razones por las que esta región ha sido tan importante para los estadounidenses es porque forma parte del cerco de Estados Unidos a Irán. Ahora bien, si Estados Unidos decide que ese cerco no puede mantenerse, que Irán ya no es un país que se pueda derrocar, entonces, por supuesto, la utilidad de Armenia para Estados Unidos disminuye drásticamente. Y los estadounidenses podrían empezar a reducir sus compromisos, porque Armenia está muy lejos de América. Es muy difícil para Estados Unidos mantener indefinidamente una presencia allí. Los rusos y los iraníes se opondrán a esa presencia, y creo que con el tiempo también lo harán los turcos, porque los turcos no quieren a los estadounidenses demasiado cerca. Así que Armenia podría encontrarse con que los estadounidenses deciden marcharse. En ese caso, ¿dónde quedaría Armenia bajo este liderazgo? Es una situación de altísimo riesgo, muy peligrosa, muy imprudente. Una vez más, un país pequeño, o el liderazgo de un país pequeño, o un grupo de personas dentro de ese país, jugando, desesperados por formar parte de Occidente, dispuestos a asumir riesgos enormes con el futuro económico de su país y con su seguridad geopolítica. Riesgos enormes que podrían acabar de forma catastrófica. sí, bueno, ahí probablemente tendremos que observar qué pasa con ese supuesto viaje de Trump. ¿Cómo era? El camino Trump para la paz y la prosperidad internacional, ¿no? Está ese corredor, el corredor de Sanguesur, que quieren cortar y aislar. Si eso sigue adelante, podemos decir con bastante seguridad que Estados Unidos todavía no ha renunciado a sus planes con Irán. Si en cambio, todo se desinfla y desaparece, y hasta esa enorme embajada empieza a reducirse poco a poco, tendríamos una clara señal de que esa estrategia se abandona. Por cierto, otro caso, no es una embajada, pero sí un consulado enorme, que los estadounidenses siguen utilizando para entrometerse en otra guerra civil, está en Chiang Mai, en Tailandia. Impresionante, enorme consulado, y se usa directamente para intervenir en la guerra civil de Myanmar. ¿Qué día se prendió alguna vez kill? Quiero decir, estas embajadas y consulados se utilizan, claro, porque están bajo protección diplomática. Son centros de la CIA y de espionaje en la mayoría de los casos, sobre todo los más grandes. Pero volviendo al tema principal, la estrategia de Estados Unidos en esta región está ahora en un punto en el que podríamos ver un cambio, ¿no? Porque esta guerra ha sacado a la luz ciertas tendencias que estaban ahí debajo. Y lo más importante, por supuesto, es que Irán parece ser mucho más fuerte de lo que Occidente pensaba. ¿Qué más crees que nos ha enseñado esta segunda fase de la guerra con Irán? Bueno, creo que hemos aprendido que los iraníes son mucho más fuertes, pero también que los estadounidenses son bastante más débiles de lo que muchos pensábamos. Y eso creo va a tener consecuencias muy importantes. Quiero decir, el poder militar de Estados Unidos no es abrumador, sobre todo el poder naval. El poder naval no es abrumador. Circulan muchos rumores de que los F-35, los cazas furtivos, no han sido tan eficaces como se suponía, y es algo que está sobre la mesa. Quiero decir, Jim Webb, que ha sido un alto oficial del ejército estadounidense, fue asesor de seguridad nacional de JFK, ha tenido muchos contactos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Me lo dijo en su propio programa, está ahí en YouTube, que los iraníes fueron capaces de rastrear los F-35 con todo tipo de tecnologías interesantes
que sospecho consiguieron de los chinos o de los rusos. Pero en fin, la tecnología furtiva en la que la Fuerza Aérea estadounidense ha invertido en exceso ha resultado deficiente. Y ya teníamos indicios, por la guerra de Ucrania, de que la capacidad de resistencia industrial y militar de Estados Unidos no era muy fuerte. Ahora eso se ha vuelto a confirmar. Y resulta que el liderazgo estadounidense en tecnología militar tampoco es tan sólido. Y bueno, vimos un par de historias muy interesantes en los medios durante estos 40 días de guerra. Una de ellas, claro, fue la de ese piloto que se perdió y luego fue rescatado. Eso por sí solo ya es curioso. Pero la que me parece aún más interesante y que creo que pasó un poco desapercibida es la del supuesto incendio a bordo de uno de los portaaviones, que al parecer empezó en una lavandería y estuvo ardiendo más de 24 horas. Y sigo pensando que, probablemente, eso es mentira. Seguramente el barco fue alcanzado por algún tipo de proyectil. Y aunque no fuera así, la situación sería todavía peor, porque significaría que esas cosas se incendian solas, sin que nadie tenga que hacer nada. Pues sí, así es. Bastante interesante. Esa historia nunca se ha explicado bien. Han pasado muchas cosas. Han circulado muchos relatos y rumores de que barcos estadounidenses fueron alcanzados por distintos drones, proyectiles y otras cosas. Claro, nunca tenemos todos los detalles, pero creo que te lo comenté en una conversación. He oído, y me lo han confirmado más de una fuente. No sé si es cierto, pero como te decía, me lo han contado así, que en un momento dado los estadounidenses estaban tan desesperados por conseguir que pareciera que pasaba algo de petróleo por el estrecho de Hormuz, que decían a los armadores que pagaran a los iraníes el peaje, la tasa, y luego ellos les reembolsaban ese dinero. Así que, en realidad, Estados Unidos estaba pagando a los propietarios de los barcos. Bueno, en realidad estaba pagando a los iraníes, para ser más precisos. Les estaba pagando de forma indirecta para que vendieran petróleo a China, que era a donde iba todo ese petróleo. Es decir, todo esto es bastante extraño y, la verdad, muy sorprendente. Pero una vez más, demuestra que los estadounidenses, cuando sus planes salen mal, como ocurrió en Irán, son más débiles, más desorganizados y menos eficaces de lo que todos pensábamos. Sí, y de nuevo, el enfoque parece ser, vamos a echarle todo el dinero que podamos. Y eso parece convertirse cada vez más en la forma de actuar, porque ahora tenemos un presupuesto militar de $1 billón. Pero según nuestras previsiones y las de otros colegas, llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que se está deteriorando? La capacidad de producir esas cosas, esos instrumentos de guerra. Y ahí, ninguno de nosotros ve que se estén produciendo cambios estructurales, ni dentro de Estados Unidos, ni en su sistema de alianzas, que corrijan ese problema. Así que todo este enfoque de tirar dinero al asunto está, en realidad, llegando a un callejón sin salida. Por supuesto. Lo otro que tengo que decir es que, una vez más, hemos visto que la recopilación y el análisis de inteligencia de Estados Unidos no cumplen su función. En 2022, los estadounidenses calcularon de forma desastrosa la resistencia de la economía rusa. Y ahora es evidente que, quizá por confiar demasiado en los israelíes, también calcularon de forma desastrosa la capacidad de resistencia de Irán. Dieron por hecho que era un país débil, cuando en realidad resultó ser un país bastante fuerte. Bueno, ya sabes, los israelíes tuvieron un par de grandes éxitos. Y no lo digo porque sea fan suyo en absoluto, más bien todo lo contrario. Pero hay ciertas realidades que simplemente hay que afrontar. Quiero decir, por un lado, consiguieron matar a Hassan Nasrallah. Lograron llevar a cabo, con bastante éxito, el genocidio de Gaza, por horrible que sea, pero lo hicieron, y lograron buena parte de la destrucción de esa población. También consiguieron cambiar Siria, ¿no?
they managed to change Syria, right? Yeah. And to actually flip it around from. Y de hecho, darle la vuelta, pasar de ser prácticamente una tierra de nadie, que incluso servía de protección frente a ciertos ataques israelíes contra Irán, a alguien que está incompleto y que no se puede apoyar, ¿no? Este líder de Al-Qaeda, Al-Sharaa, que ahora está en el poder allí. Todo eso pareció jugar a su favor, y sobre todo en el caso de Siria. La rapidez con la que al final cayó el gobierno de Bashar al-Assad sorprendió, creo, a todo el mundo, incluidos los rusos. Y hubo, bueno, quizá una especie de euforia por parte de los iraníes y los israelíes. Ahora podemos hacerle esto a Irán. Ahora es el momento. Israelis, we can do this to Iran now. Now's the time. Yes. I'll tell you what I think about this. I think that one of the things that's Sí, become very te diré lo que pienso sobre esto. Creo que una de las cosas que se ha vuelto muy evidente en los últimos años es que los estadounidenses y los israelíes hacen operaciones encubiertas de forma extraordinariamente eficaz. Sí, y lo que ha pasado, sospecho, es que sus agencias de inteligencia se han volcado en gran medida en esas operaciones encubiertas. Sí, y por eso ya no se dedican tanto a la recopilación y el análisis de inteligencia. No me refiero a recopilar información sobre dónde está el líder supremo o a qué hora trabaja, sino a tener una visión general de la sociedad real a la que se van a enfrentar. Ese tipo de análisis no lo hacen tan bien como deberían. Así que creo que ahí está el problema. Su eficacia en las operaciones encubiertas, en la práctica, les ha llevado a descuidar el papel aún más importante de una agencia de inteligencia, que es averiguar qué está ocurriendo realmente. Hace poco tuve una conversación muy interesante con George Bibb, que no se ha publicado. Fue una charla privada en Tiflis, pero él, como uno de los antiguos directores dentro de la CIA, insistía mucho en la importancia de la diferencia entre, bueno, el área de inteligencia, la gente que intenta averiguar qué está pasando. Tenemos a personas como Ray McGovern y Larry Johnson, que formaron parte de ese tipo de rama dentro de la CIA. Y luego está la otra rama, la de operaciones. Sí, y parece que la rama de operaciones ha estado recibiendo mucha más atención que la otra. Sí. Y luego está el otro, que sigue haciendo inteligencia, pero no como GV quería hacerlo, con materiales de fuentes abiertas y tratando de entender el panorama general, sino más bien con ese esquema de blanqueo de dinero, donde se da mucho dinero a ciertas personas para que hagan lo que quieran, y en realidad nunca se sabe muy bien cómo funcionan esas cosas. Sí, pero el brazo operativo parece haber ido aún más lejos. Y lo que vimos en enero de este año, con ese enfoque de cambio de régimen desde abajo, con las protestas masivas, los paneles de Starlink y todo eso, parece haber sido directamente parte de esa estrategia, de ese golpe desde el brazo operativo de la CIA. Sí. Exactamente, eso es. Esto es justo lo que él quiere. Las operaciones se han vuelto demasiado dominantes. Tengo la sensación, de hecho, de que la CIA recopila muchísima información de inteligencia. Y también lo hacen otros elementos de la comunidad de inteligencia estadounidense. Además, tengo la impresión de que Estados Unidos sigue contando con muy buenos analistas. Pero no es, como decías, la parte del sistema que recibe el cariño, y probablemente el dinero, y al final la atención. Lo que tiene Estados Unidos es un ejército secreto, extraordinariamente eficaz, que puede desplegar por todo el mundo y conseguir todo tipo de objetivos de forma muy barata y muy sencilla. Y se está volviendo demasiado dependiente de él. Eso es bastante interesante. Así que este Estado dentro del Estado, que es la CIA, esta entidad imposible de auditar, se está separando, alejándose del lado que produce conocimiento y yendo otra vez hacia el lado de la fuerza bruta, del imponemos nuestra voluntad y podemos hacerlo. Sí, exactamente. Uno se imagina, o le gustaría creer, que cada día, cuando el presidente recibe su informe diario, le informan de cosas como, bueno, en realidad Irán tiene todas estas fábricas que producen tal y cual, que hacen todo esto, que tienen este nivel de producción militar y este tipo de ingeniería.
Y luego, cuando se toma la decisión de estudiar la posibilidad de atacar a Irán, se elabora un gran informe, un análisis detallado sobre cómo debería hacerse, si es posible hacerlo en absoluto, y todo ese tipo de cosas. No estoy, insisto, defendiendo ninguna de esas cosas. Lo único que digo es que, si vas a seguir ese tipo de política exterior, deberías saber muy bien lo que estás haciendo. Pero tengo la sensación de que eso ya no pasa en absoluto. Los políticos, en su mayoría, sacan sus opiniones de los medios. Me lo han dicho políticos en Londres. Obtienen sus ideas de los medios. Los medios moldean su forma de pensar. No prestan mucha atención a lo que dicen los analistas. Lo que dicen los analistas nunca se presenta de forma adecuada, y las decisiones se toman con mucha ligereza, sin entender realmente cuáles van a ser sus consecuencias. Es bastante curioso. La buena noticia para la CIA es que al menos no tienen que cambiar las siglas. Solo tienen que cambiar la I de inteligencia a intervención. Y así ya tenemos el nuevo propósito de todo el asunto. Exactamente. Es una forma muy buena de decirlo, la verdad. Puede que te robe esa frase, por cierto. Oh, por favor, hazlo. Coge todo lo que necesites. ¿Qué opinas de Tulsi Gabbard? Al irse, da un portazo tremendo, revelando decenas y decenas de biolaboratorios reales, de verdad, en Ucrania, confirmando todas esas cosas que antes se llamaban teorías de la conspiración y consiguiendo sacar todo eso a la luz. Siempre me pregunté por qué estaba tan callada, pero parece que guardó sus energías para un par de grandes historias, y esta debe de ser una de ellas. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero que hay que decir sobre eso es que no solo los teóricos de la conspiración han vuelto a quedar reivindicados, sino también los rusos, que durante todo el 2022 insistieron mucho en el tema de esos laboratorios que había allí, y nadie les hizo caso. Quiero decir, Victoria Nuland apareció en el Congreso y dejó caer, más o menos, que sí, que quizá algo de ese tipo estaba ocurriendo realmente en Ucrania. Pero todos los demás dijeron, son solo los rusos. Siempre dicen esas cosas. Y resulta que no era así. Bueno, estoy de acuerdo. Creo que Tulsi ha hecho un trabajo excelente aquí y que hemos aprendido muchísimo. Siempre fui escéptico sobre que fuera a mantenerse en el cargo durante mucho tiempo. Me parecía que todo el aparato del llamado Estado profundo en Estados Unidos, si se puede usar esa expresión, iba a volverse casi inevitablemente hostil hacia ella. Pero creo que el hecho de que haya sacado esto a la luz es, me atrevería a decir, casi suficiente para justificar que estuviera en el TNI durante un año. ¿Crees que eso va a cambiar algo? Lo digo porque en realidad no he oído nada más después. Parece que no ha provocado una gran indignación. No la ha habido. Supongo que ella esperaba que eso influyera de alguna manera en la financiación del Congreso y quizá atrajera más atención por parte de los congresistas. Pero parece que no es eso lo que está pasando. No ha llamado la atención en absoluto, porque hoy en día tenemos en Occidente una especie de omertá, un pacto de silencio, en el que se revelan cosas terribles y enseguida cae un muro de silencio. Los medios no están cubriendo la historia. En el Reino Unido, por cierto, no se ha hablado nada del tema. No he visto ni una sola noticia sobre ello en ningún medio británico. Así que tenemos este enorme problema, que unas revelaciones tan extraordinarias no están recibiendo atención. Pero aún así, ahí están. Ya forman parte del registro público. Sí, quizá con el tiempo, cuando cambie el clima en Estados Unidos, alguien vuelva sobre ello, encuentre esa información y finalmente la retome. Es muy parecido a lo que pasó a mediados de los años 70 con el Comité Church. Quiero decir, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sabía en los 60 y a principios de los 70 todas las cosas terribles que estaba haciendo la CIA. Espiaban a su propia gente, algo que la Constitución les prohíbe hacer. Todo tipo de cosas horribles.
pero nadie tenía interés en investigarlo, hasta que de repente sí lo tuvieron. Y cuando lo hicieron, como dije, todas esas pruebas ya estaban ahí, listas para reunirlas y construir un caso con ellas. Así que yo diría que esto es, en cierto modo, un regalo de Tulsi para el futuro. Sí, es interesante, porque nos lleva de nuevo a la discusión sobre la CIA, donde se ve cómo, dentro de Estados Unidos, hay fuerzas que intentan contener a esa bestia que es el propio proceso político estadounidense. Y nadie puede dominarla por completo, pero se puede jugar con las cartas que cada uno tiene. Y Tulsi acaba de entregar una carta grande e importante a quien sea capaz de recogerla después. Sí, creo que ha ocurrido algo en Estados Unidos que no debería subestimarse, aunque sea un proceso muy lento. Y es que primero, las revelaciones de Edward Snowden, luego todo el asunto del Russiagate y después muchas otras cosas que han ido pasando desde entonces. No olvidemos Wikileaks. Wikileaks, por supuesto, sin duda. Todo eso ha enseñado a los estadounidenses, o al menos a aquellos interesados en estos temas, que en realidad son muchos más de lo que se suele pensar, y además bastante articulados, que la comunidad de inteligencia estadounidense está desempeñando ahora un papel activo en la política del país. Siempre se ha sabido que intervenía activamente en la política de otros países, pero ahora los estadounidenses saben, o al menos algunos lo saben, que también está participando activamente en su propia política. Y con cada paso, con cada una de estas acusaciones que van surgiendo, nos acercamos más al punto en que podría producirse una explosión en Estados Unidos y la gente diga por fin, ya basta, esto tiene que parar. Sí, veremos si es posible detener esto, porque tuve esta conversación con Aaron Good, y una de las cosas en las que más o menos coincidimos es que cuando tienes un sistema establecido, y Estados Unidos es un sistema, ese sistema tiene mecanismos para enfrentarse a las fuerzas que van contra él, ¿verdad? Cualquier cosa que intente cambiarlo será eliminada de una forma u otra, ya sea legal o ilegalmente. Y el ejemplo típico es que sí, si un presidente se pasa de la raya, siempre hay un lugar en Texas, con un descapotable, donde se puede hacer algo contra él, ¿no? Vi ese programa. Me pareció un programa excepcional. Debo decir que creo el sistema está mucho más arraigado hoy que en los años 60. Así que de alguna manera, la dificultad de plantear un desafío ahora es mucho mayor que entonces, o que en la época de la Comisión Church en los años 70. Frente a eso, la crisis también es mayor. Estados Unidos ya no es el coloso económico indiscutible que fue en los años 60 y 70. Hay más desafíos al poder estadounidense en general que entonces. Probablemente también haya más desencanto en el país con el sistema político. Así que el obstáculo es más fuerte, incluso más inamovible que antes. Pero quién sabe, quizá también se estén acumulando fuerzas que podrían ser irresistibles. Tendremos que esperar y ver. Aún estamos lejos del momento en que llegue ese desafío. Faltan años, quizá décadas. No, pero ahora sí vemos señales muy claras de un declive imperial. La forma en que la guerra con Irán ha entrado en una pausa, la manera en que Estados Unidos se ve obligado por distintos medios a disimular su relación con Irán, y que esta aventura en Ucrania no está saliendo como se esperaba, aunque todavía está lejos de resolverse, y Rusia, desde luego, no ha quedado fuera del tablero. Pero ya no es ese tipo de situación de entramos, ganamos y declaramos la victoria. Estamos muy lejos de lo que pasó hace 20 años con Irak, ¿verdad? Y eso, en sí mismo, quizás sea un síntoma, pero un síntoma de algo más profundo que todos estamos intentando comprender. Y parece que el pulso de todo esto es... No le va muy bien. Exactamente. Creo que lo has descrito perfectamente. Creo que ese es justo el punto en el que estamos. Así que la crisis es más profunda.
Y si Estados Unidos quiere entenderlo como sociedad, como nación, no me refiero como imperio, pero si quiere salir de esa crisis algún día, tiene que afrontar todos esos problemas acumulados del imperio. Y ahí es donde, como decía, el legado para el futuro de alguien como Tulsi cobra importancia. Ahora bien, puede que no lo haga. Reino Unido no lo hizo. Reino Unido nunca se ha enfrentado de verdad a su propia historia imperial. Básicamente la ha escondido bajo la alfombra, y el resultado es que el país sigue en declive. Incluso el Reino Unido posterior al imperio sigue decayendo. Imperial Britain And in this continues to decline. sense, Russia is different, isn't it? I mean, En ese sentido, Rusia es diferente, ¿verdad? Quiero decir, Gorbachev, sea lo que sea que uno piense de él, para bien o para mal, empezó, o los soviéticos empezaron, un proceso que en realidad afrontaba las carencias del sistema. Eso hizo estallar la Unión Soviética, pero dio lugar a la Rusia moderna, ¿no? La Rusia moderna, como estamos viendo, es un tipo de país distinto al que era la Unión Soviética en 1985. It's a different animal than what the Soviet Union was Yeah. in 85. It's much more vigorous. There's far more vitality. Es mucho más dinámico. Aquí hay mucha más vitalidad. Hay un debate mucho más abierto. Y me atrevería a decir, es también un país más feliz de lo que era la Unión Soviética en 1985. Creo que eso es totalmente cierto. De hecho, se podría ir más allá y decir que el proceso empezó en 1956, con el 20º Congreso del Partido y la revelación de los crímenes de la era de Stalin. Fue una revelación muy incompleta, que nunca llegó demasiado lejos. Abrió la puerta. Really went very far, but it opened the door. Y mes de Trexmont. Fue a gran caspa. Can we imagine? Podemos imaginar algo así en Estados Unidos, como intentar sacar a la luz los crímenes de presidentes anteriores. Previous president? Not at the moment. I mean, No, por ahora no. we're not Quiero decir, en Estados Unidos no estamos en una situación en la que no solo no hayan llegado al punto en el que está Rusia hoy, sino que ni siquiera han tenido su momento Khrushchev. Es decir, todavía estamos muy lejos de eso. still very far from that. We're still pre-Khrushchev. We're We're not Seguimos todavía antes de Khrushchev. Ni siquiera estamos cerca de Gorbachev. No. Bueno, creo que es un buen punto para dejarlo aquí y continuaremos la conversación. Alexander, si la gente quiere encontrarte, pueden por supuesto buscar tu canal de YouTube Alexander Mercouris en YouTube y también en tu Substack y en The Duran. ¿Hay algún otro sitio donde la gente pueda encontrarte? and Duran and any other place where people should find you. Well, we Bueno, también está mi canal, el canal de Alexander Mercouris, y estoy empezando, aunque con cierta timidez, a tener presencia en Twitter, o mejor dicho, en X, ya que ya no se llama Twitter. I should say. It's no longer Twitter anymore. I like resistance to the word Me gusta la resistencia a la palabra X. Solo demuestra oposición a un cambio impuesto. Muy bien, volveremos a hablar y muchísimas gracias por tu tiempo, Alexander. Thank you very much for your time, Alexander. Gracias.